Hola amigos, soy Juan Ignacio Ortiz, periodista de Pingüino Multimedia, y vamos a comenzar otra edición más de un programa que ustedes semana a semana están pendientes. Desde hace 3 semanas, 21 días ya se cumplen desde el estallido social en Chile. El estallido social que afecta a todos, llegó hasta Magallanes también. Y para eso, hoy día en Barómetro, los voy a invitar a compartir con 4 grandes personalidades de nuestra región, quienes también tratarán de lucubrar algo, de tratar de ver alguna salida pronta que pueda tener este estallido social. A partir de este momento, Barómetro en Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos sean todos, otra edición más de Barómetro. Estamos llegando ya a la edición número 36 para esta octava temporada de la televisión regional de Magallanes, octava temporada acá en Pingüino Multimedia. Estamos cumpliendo 3 semanas, 21 días ya desde que se produjo el estallido social, que tiene en jaque a nuestro país, esa es la verdad de las cosas, tiene en jaque a nuestro país y también este estallido social ha llegado hasta la región de Magallanes. Por eso hoy día vamos a tener a 4 grandes invitados. Parto saludando al abogado Claudio Morán. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias. Claudio Morán, panelista estable también de Cambalache, otro gran programa de Pingüino Multimedia. Y hoy día también nos van a acompañar en este panel 3 exintendentes. Parto saludando a Ricardo Salles, intendente de la región de Magallanes entre el año 1994 y 2000. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muy agradecido de estar acá. Bienvenido al programa. Muchas gracias. El intendente que ha durado más en el tiempo en la historia de Magallanes en las últimas 3 décadas. Sí, así es. Tuve el privilegio de estar. Así lo podemos presentar. Sí. A continuación saludamos a Arturo Estora, que era intendente de la región de Magallanes entre el año 2011 y 2012. ¿Cómo está, Arturo? Bien, agradezco tu invitación y yo no fui de los que más permaneció. No, pero a usted le tocó ser intendente tras una crisis que vivió la región de Magallanes, entonces va a ser muy interesante también, Arturo, su opinión el día acá en el programa. Y saludamos también al médico Jorge Flides Señor, intendente de la región de Magallanes entre los años 2014 y 2018. ¿Cómo está, Jorge? Ignacio, gusto saludarte, gracias por la invitación. El segundo intendente que ha durado más en el cargo y el único intendente que duró los 4 años en los gobiernos de Michelle Bachelet. Así es. ¿Acertado pleno lo que le dije recién? ¿Cierto? Así es. Lo superó Ricardo Salles por 2 años. Sí, era un gobierno de 6 años. Claro, porque era un gobierno de 6 años. Como debiera ser. Sí, agradecidos hoy día. ¿Qué? Fue un grave error haber cambiado el tremendo. Lo vamos a conversar también, porque hay muchas cosas que debieran comenzar a cambiar, Claudio Morán, en este país a partir del 18 de octubre, del estallido social. Para ello, nuestra radio hermana, nuestra radio amiga, Radio Bio Bio, el periodista Tomás Mochati también tiene un pensamiento que quiere compartir con todos nosotros y lo vamos a analizar ahora, a partir de este momento, en Barómetro de Pingüino Televisión. Es difícil encontrar un caso de depreciación acelerada de un gobierno como el que le ocurre al de Sebastián Piñera. Otros dirán que es un caso simplemente de depreciación instantánea. En el momento en que escribí esta columna, una concentración enorme, multitudinaria, gigantesca, ocurre en Santiago. En el momento que escribo esta columna, ya se sabe que el rechazo a la figura presidencial ha alcanzado un nivel nunca visto desde el retorno a la democracia. Ahora conozco una encuesta que señala que ante el anuncio de las medidas económicas y sociales anunciadas por el presidente esta semana, más de un 59% siente simplemente frustración, un 9,42% tristeza. Cuesta abajo en la rodada, golpeado, paralizado, deprimido. El gobierno, como un boxeador cerca del knockout, reacciona siempre tarde. Retrocede en el aumento de las tarifas del transporte en Santiago, pero retrocede tarde. Anuncia medidas económicas y sociales, tarde. Todos saben que debe cambiar el gabinete,
pero yo sospecho que ya da lo mismo, que ya es tarde. Lo que ocurre es que cuando el enorme poder que la Constitución y la tradición chilena otorga al presidente no existe ese poder, en la práctica se produce un vacío de poder. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. En forma inédita, desde el retorno a la democracia, la debilidad es tal que algunos sectores políticos desean la renuncia de Sebastián Piñera. Ahí están, en eso, algunos socialistas, algunos frente amplistas y el Partido Comunista. Otros están optando por obligarlo a llamar a un plebiscito con alternativas para realizar cambios estructurales profundos que cambien incluso la Constitución. Esto es lo que se va a proponer en las próximas horas por senadores. Veo al presidente con muy poco margen para oponerse después de estas grandes concentraciones en las calles. Y así tendremos a Sebastián Piñera secuestrado por sus propias circunstancias. Nunca había estado tan cerca el cumplimiento de un objetivo por parte de la izquierda y sin votación, sin victoria electoral. ¿Qué objetivo? El reemplazo del sistema político y económico de los últimos 40 años, insisto, sin ninguna votación. Hace menos de 2 años, Sebastián Piñera tuvo una avalancha de votos. Nunca un candidato había tenido tantos votos desde el retorno de la democracia. Incluso tuvo más votos que Michelle Bachelet. Y las ideas que representaba Beatriz Sánchez, ella no logró pasar ni siquiera a segunda vuelta, son ahora las que triunfan. ¿Qué pasó? Que el vaso estaba lleno, que faltaba una gota. La clase dirigente chilena, los políticos y los empresarios grandes, ensimismados, yo diría ensimismados en sus privilegios, nada captaron. Es por eso que un ministro de Educación, Gerardo Varela, es capaz de decir que los padres deben hacer bingos para arreglar los techos de los colegios públicos donde estudian sus hijos. O el ministro de Economía, que dice que ante el alza del pasaje del transporte público hay que levantarse más temprano para obtener un pasaje más barato, pagar un pasaje más barato. Él ignora, porque no tiene idea, las largas horas que tantas personas ocupan para trasladarse a sus lugares de trabajo. O el otro ministro, Felipe Larraín, que sugiere a los románticos que aprovechen de regalar flores porque según el IPC bajaron de precio. Porque lo que no entienden es que vivimos en un país que a nivel internacional está inexplicablemente caro, está carísimo, y para las personas que ganan bajos sueldos se les hace difícil, muy difícil vivir. ¿Para qué decir de lo que le ocurre a los jubilados? Es verdad que vivimos mejor que nuestros padres, es verdad que ha habido desarrollo económico y mayor bienestar, es verdad que muchos hoy estudian en la universidad cuando sus padres no lo pudieron hacer. Pero en nuestro país, sus dirigentes eligieron que el crecimiento fuera en base a consumo. Y para que se incremente el consumo y llegue a la gente, Chile debe crecer al 3% anual mínimo. Y bajo Michelle Bachelet creció un promedio de 1,6% y bajo el presidente Piñera ese crecimiento se desinfló. Y es verdad que la masiva inmigración de los últimos años también ha hecho que los sueldos más bajos no suban porque esos inmigrantes están dispuestos a trabajar por bajos salarios. Muchas gracias. Ahí veíamos y escuchábamos las declaraciones de Tomás Moschati. Y la primera duda que tengo, Claudio Morán, ¿son las ideas de Beatriz Sánchez las que finalmente están triunfando en las calles de nuestro país tras el 18 de octubre? Mira, no te puedo decir triunfando en las calles porque la calle no es un cauce institucional. Evidentemente, Beatriz Sánchez y su grupo está detrás de todo lo que ha ocurrido, que se basa, como es habitual en las revoluciones izquierdistas a través de toda la historia, en realidades que son indesmentibles. O sea, esta irrealidad en que vive la autoridad y la clase dirigente. Por ejemplo, la Revolución Francesa es la que narra la anécdota de cuando fuera de palacio la reina percibe ruido de muchedumbre. Ordenanza, ¿qué pasa allá afuera? Majestad, es que el pueblo reclama. ¿Por qué reclama? Porque no tienen pan. ¿Y no tienen pan? ¿Por qué no comen torta? Esa es, digamos, una cuestión, una constante histórica. Y ustedes saben que la Revolución Francesa es el antecedente de la Revolución Bolchevique, una verdadera masacre, etc. Y eso no cambia, la izquierda siempre se aprovecha de estas situaciones que son reales, pero siempre han tenido la habilidad, los marxistas, de manipular las masas. Acuérdate
de que Ernesto Che Guevara, comunista, asesino y violador, la historia ya lo ha marcado como lo que es, dijo sin embargo una frase, estereotipo del actuar comunista: las masas no piensan. ¿Ya? Entonces, han provocado esto en forma organizada. Yo creo que después de 21 días, solo un tonto le puede caer de que esto es espontáneo, de que esto es casual. No, esto es una conspiración que está sufriendo nuestro país, que la está sufriendo además con un gobierno que yo lo vengo diciendo desde un comienzo, no sé para qué está. O sea, yo todavía no encuentro sentido, menos a esta altura, para qué quería tomar el gobierno desde el punto de vista del servicio público Sebastián Piñera, porque hasta aquí, a salvo la ley de las bolsas plásticas, no ha hecho nada de nada. Y la verdad es que está, como decía Tomás Mochati, derrumbado, está en el suelo, un caso de depreciación instantánea, ya la última encuesta le da poco más de un 9% de aprobación, etc. Técnicamente no hay gobierno. No hay gobierno porque cuando el Ejecutivo, la administración del Estado, pierde el control del territorio del país internamente, no se puede hablar de gobierno. Está técnicamente derrocado, lo que no significa que no pueda tomar de nuevo las riendas, pero no es lo que se ve en este momento. En consecuencia, la situación es, si tú me preguntas, ¿son las ideas de Beatriz Sánchez? Es que las ideas de Beatriz Sánchez son las ideas del marxismo gramsciano del siglo XXI, una majamama internacional que apunta justamente a adueñarse del poder por vías cuestionablemente desde el punto de vista democrático, porque a mí no me van a impresionar con que se haya juntado en Santiago una manifestación de 1 millón de personas después de una semana de caos y paralización total, en circunstancias que el presidente actual, y eso reconozcámoslo, ganó por 3 millones y medio de votos. Claro. Si las matemáticas no me fallan, 1 millón es harto menos que 3 millones y medio. En Y consecuencia, lo que dice Mochati, incluso sacó más votos que la misma Michelle Bachelet. efectivamente. Pero eso, digamos, son fotografías históricas. En todo caso, la gracia de la democracia representativa y del principio de la soberanía nacional apunta a que la horda, porque eso es lo que hay en las calles, una horda, la horda de los bárbaros de Atila, los unos, pero sin Atila que los dirija, o no visiblemente, no puede definir cuando se le ocurra, este gobierno se va y para afuera. O sea, en una sociedad civilizada, como creíamos que era Chile, tiene que haber un mínimo de estabilidad allá. Eligieron este gobierno dura tantos años y no se va antes. Arturo Storaker, usted fue intendente de la región Magallanes en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo, Arturo, se puede desgastar tanto un gobierno en 1 año y 7 meses? Porque hoy día, según lo que dice Claudio Morán, yo sabía de un 14% de aprobación del presidente Piñera, Claudio ya está hablando de menos de un 10%. Depende de la encuesta. ¿Cómo se puede desgastar tanto un gobierno que obtuvo una altísima votación, según lo mismo que dice Tomás Mochati, la más alta en los últimos años? Lo que dicen a veces son las mayorías circunstanciales. Pero ¿por qué tan rápido? No, mira, prácticamente todos los gobiernos frente a un evento de esta magnitud sufren un desgaste. Algunos en mayor o menor. Se habla del tercer año, es más complicado. Mira, si tú miras el segundo año, a veces por el caso Cabal, lo que pasó, vas tomando los casos, hay una depreciación rápida de las figuras presidenciales. Ahora, ¿usted le sorprende lo que le está pasando a su gobierno? Porque usted también debe haber votado por Sebastián Piñera. Por supuesto. Mira, a mí me sorprende y no me sorprende, porque la experiencia también te enseña. Hay personas que son buenas para manejarse en ciertos escenarios y son malos para otros. La crítica en el escenario adverso es común. Yo me acuerdo claramente la crisis del gas, los incendios en el Paine, las inundaciones. Inmediatamente se cuestiona el actuar. Es tardío. Siempre es la frase tardía. Es extemporáneo. Ya nada se puede hacer. Tú te topas siempre con esa frase repetida. Le falta el don de mando. ¿Ah? Tú escuchas todo eso. El problema es que a veces hay que entender lo que está sucediendo. Porque si tú actúas, desgranas el choclo y no sabes lo que estás haciendo, vas a hacerlo totalmente errado. Tú escuchas a tu asesor y si no te sirven los cambias, porque los que sirven es algo bien literal, hay que uno lo aprende como dijo Marino. Hay marinos para la paz y marinos para la guerra, y son muy distintos como personalidades y el grado de liderazgo que tienen. En los momentos críticos requieren mucho liderazgo y mucho seguimiento. Cuando ¿Usted cree que Piñera nunca olfateó lo que podía pasar? No lo olfateó, y yo creo que el gran error de Piñera fue haber abandonado su programa, porque si tú miras, ¿qué es lo que estamos discutiendo hoy día? Mal o bien, era débil. Reforma tributaria, por supuesto que ha cambiado el sentido, pero seguimos con la reforma, las pensiones, la clase media desprotegida. O sea, no estamos muy lejanos de lo que estamos discutiendo. Ahora uno podrá decir que era insuficiente, sí, yo diría que era insuficiente, pues está aprobado ya, ahora general después de la batalla. Entonces, el tema es por qué no se soluciona rápido el conflicto.
Porque los conflictos de esta magnitud se manejan normalmente 3 variables, que si tú no las conjugas y no las sabes previamente, lo que hagas no tiene mucha validez. Lo primero que tú tienes que tener claro es qué es lo que pasa con la parte económica. La económica no me refiero al modelo, porque algunos piensan que eso, sino que fue el detonante. Oye, ¿por qué esto detonó y qué significó para atrás? Que se han hecho hoy día los análisis, por ese momento los análisis eran bien precarios. Después los aspectos demográficos. Tienes que tenerlo bien claro, si no las decisiones son raras. Son gente joven, son gente de un grupo etario, es un tema, la marginalidad. ¿Qué es lo que es ese aspecto demográfico que está atrás del movimiento? Si eso tú no lo analizas adecuadamente, vas a tomar mala decisión, son caros jóvenes, no sirven para nada, pero resulta que aquí hubieron gente mayores, o sea, no se conjuga todavía el tema. Y la otra son las teorías conspirativas, que siempre están en estos momentos. Vino el chavismo, hay organizaciones, y va adquiriendo forma también. Claro. Al comienzo, oye, no, si Chile, esa cuestión te ayuda, hoy día ahí sí, oye, aquí es demasiado sistemático, aquí, olfato que hay teoría conspirativa, está. Incluso aquí un abogado, la teoría conspirativa, que vino gente de afuera, cada uno en su magnitud. Si esto enlaza, si tú lo logras enlazar, vas a tener respuesta. Y si no, tienes que volver a la pregunta original. ¿Por qué la gente llevó sus problemas a la calle? Que no está solucionado, porque estamos solucionando aquí un grupo político y resulta que la calle está en otra. Pues. Sigue saqueando, sigue marchando, no que en paz, no que la cuestión. No hay claridad. Entonces, cuando te exigen lo rápido, dice lo rápido enemigo, lo bueno. La paralización. Pero frente a este escenario que yo te describo, yo me tomaría unos segundos, no tanto. Adecuaría mi equipo al escenario, es esto. Él hizo su cambio de gabinete y creo que va a andar un poco mejor, aunque hay algunos indeseables todavía ahí. Entonces es fácil, como dice Mochati, armar un escenario catastrófico sin tener y conjugar todos los elementos. Oye, todo esto fue una caída, pero es el primero que cae así, es lo primero que pasa en Latinoamérica, es cómo funcionan las redes hoy día, porque es la articulación. ¿Por qué los movimientos duran mucho más de lo esperado? Ya no duran 10 días, ya no tienen un vínculo común, tienen varios vínculos que hay que enlazarlo. Entonces, si tú como autoridad no eres capaz de formarte ese escenario, y ese escenario, en cada caso tú ocupas distintos actores. En algunos son los militares, por ejemplo, para el incendio ocupamos los militares, porque los militares traen un poco la coherencia, y los expertos forestales, en el otro la inundación, la infraestructura. Cada cosa tiene, como que tú tienes que achuntarle a que esto es elemento decisivo. Yo creo que lo que ha hecho hoy día, quizás tardío, porque todo dice, todo es tardío en esto, ¿verdad? Que haya pedido la reunión del COSENA, no es malo, porque tú tienes que tener el máximo espectro, pero al final tú sabes como autoridad que recae todo en ti. La decisión dice, oye, no escuchó a los expertos son los expertos, pero la decisión los expertos, a veces yo mando a los expertos, yo estoy sobre los expertos, yo los escucho, pero yo voy a tomar la decisión si disparo o no disparo. ¿Le ha faltado liderazgo, Piñera? Yo creo que sí, porque no reaccionó rápido al comienzo, incluso gente de la concertación dijo que debe haber operado más duro frente al momento cuando fue la evasión. Creo que fue Insulza, no estoy muy seguro, pero salió por ahí. Entonces, tú tienes que de repente pierdes tu oportunidad, pero eso no es para que te vayas al suelo y me voy llorando a la casa. Yo tengo que rearticularme, y rearticularse cuando está en la escoba es difícil. Porque si tú miras, sabes que en el tiempo llevas a perderla, van a aumentar los agredidos, van a aumentar los heridos, quizás los muertos, la confrontación entre las propias gentes, que es lo que está pasando. Tu escenario, a medida que tú alargas el tiempo, agravas el problema. Claro. Entonces tienes que intervenir, pero hay que desgranar el choco. Yo, ¿cómo logro que la parte esa que ha desfilado por sus derechos, por las conquistas nuevas sociales o un nuevo pacto, lo que tú quieras, entre a los sistemas que la democracia le ofrece, y los que van a quedar marginados los tienes que reprimir? Reprimir. Yo digo la palabra bien de lo que lo vas a reprimir. Suena feo o duro, pero las fuerzas que te dio el Estado para volver a la normalidad, a esa gente tienes que reprimirla. Lo que se dieron cuenta que el aparato para poder reprimir adecuadamente dentro del marco de la democracia quedó atrás. No le financiaron inteligencia, no lo dotaron como debía. Entonces se dan cuenta que tienen además un problema, porque es fácil decir reprimir y poder hacerlo. Ricardo Saya, no vaya a tomar a mal lo que yo le voy a decir. Usted en esta mesa es el magallánico que tiene más tiempo en la región de Magallanes. Es más fijito. No, le dije el magallánico. Nació en año 52, nació y criado. Ricardo Saya, ¿había visto el nivel de violencia que hubo el lunes 28 de octubre? Que el fiscal Campos lo calificó de histórico en Magallanes. No, que yo recuerde, no. ¿Por qué se llega a eso? A ver, yo lamentablemente, mi querido amigo, no puedo discrepar con tu apreciación. Echarle la culpa al marxismo internacional, al chavismo, de lo que está pasando, es una falta de respeto, incluso para mí, que me dio el lujo de marchar pacíficamente contra un sistema, ¿ya?, que está obsoleto. Yo fui enemigo desde un principio de la globalización, incluso en los tiempos del presidente Frey. Definitivamente el mercado no es el mejor asignador de los... Este sistema fracasó. Y esto no le podemos echar la culpa ni
ni al chavismo, yo no estoy de acuerdo con Chávez, ni mucho menos, ni al marxismo internacional, pero es faltarle el respeto a los millones de chilenos que hemos salido a protestar contra un sistema. Mira, yo no voy a volver a reiterar las causas porque están dichas, ¿ya? Pero sí creo, honestamente, que aquí no se escuchó a la gente. Y esto no es un problema de ahora. ¿Por qué se llega a la violencia, Ricardo? Se llegó a la violencia porque la violencia fue generada por el sistema. Gente que no tiene para comer, gente que ha sido... Pero la violencia, perdone que se lo diga, Ricardo, es protagonizada por menores de edad. Bueno, en su gran mayoría, bueno, por y por ejemplo, lumpen y narcotraficantes. Oye, yo estoy en contra de la violencia. Esa A mi gente hija la no es la que tiene detuvieron, la necesidad de- a mi hija la detuvieron hace 10 días acá. Y fue abusada por carabineros, por lo cual tenemos presentada acá en Punta Arenas. Mi hija mide 1,48 m y calza 35, ¿ya? Y fue acusada de violentar a un carabinero con una patada mientras eran manoseadas por carabineros. Eso genera violencia, En una por ambas marcha partes, pacífica. en una marcha pacífica. ¿Ya? Yo estoy en contra de la violencia, venga de donde venga, ¿ya? Pero violencia genera violencia. Hoy día los anuncios del presidente van a generar más violencia. Porque nosotros, Ricardo, discúlpame que te diga, hoy día el presidente de la República, que no tiene liderazgo, que lo perdió completamente, que no representa a nadie, junto a los partidos políticos, junto a los parlamentarios, que les quedó grande el tema, y esto va de la izquierda hasta la derecha, ¿ya? No dio ninguna solución a los problemas concretos que la gente está pidiendo, ¿ya? Yo le decía a Jorge que lamentablemente el fin de semana se quebró un sobrino mío, fuimos al hospital, no habían tornillos, no se pudo operar, hubo que enviarlo a Santiago, ¿me entiendes tú? Entonces, esta violencia, que yo no justifico, ni la quemada del metro, ni todo lo que está pasando, porque eso nos va a llevar a un Pero caos que el no estallido queremos. social partió con violencia, parte con la evasión Pero que deriva en una violencia. Pero parte ¿no? con la violencia de Estado de los últimos 20 años, ¿ya? De esta inequidad, de esta indignidad, de esta desigualdad. Lo podemos alargar a 30 e A incluimos 30. un gobierno en el cual sí, usted pero por estuvo supuesto, intendente. ¿Sí? y yo me hago cargo de eso, evidentemente. ¿Qué pasó en esos 30 años? Porque lamentablemente, ¿Quedamos dormidos todos, no? sí, yo creo que nos supimos leer, ¿ya? Para los que estábamos en el poder, para los que quisimos hacer cosas, no nos dimos cuenta. Hubo una gran masa de gente que salió del nivel de la pobreza, y eso hay que reconocerlo, ¿ya? Pero el mercado los metió en el consumo, por ahí creo que lo dijiste tú, ¿no? O quien sea, y creyó que el mercado iba a solucionar todo este tema. Pero cuando hay inequidad, cuando vemos que hay senadores, diputados, bueno, cuando la clase política se colude para defender a sus pares, cuando se colude en las farmacias, cuando se colude el papel confort, evidentemente es una violencia. Cuando el 80% de la gente vive con un salario miserable y le suben, ¿ya? Los costos fijos, los costos de luz, evidentemente que hay violencia. Cuando yo no puedo educar a mis hijos, cuando hay segregación, cuando los municipios más pobres reciben un tercio o un 10% de lo que reciben los municipios más ricos, eso es violencia. Ahora, yo no justifico, y mira, y quiero terminar con lo siguiente. Este país vivió crisis hace 40, 50 años atrás y no queremos que se vuelva a repetir. Pero eso requiere, definitivamente, ¿ya? Que la persona que lidera este país, ¿ya? Y yo estoy en total desacuerdo con quienes piden que renuncie. Yo creo que el tema institucional se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, porque si no ahí caemos en un caos. Él tendrá que pagar los costos políticos el día después, pero tiene que terminar su mandato. Pero así y todo, hoy día esto requiere reformas estructurales de corto plazo, ¿ya? Y por ejemplo, hoy día salió en un medio de comunicación que el hospital regional debe 6.500 millones de pesos. Voy a decir una cosa que tú te vas a reír. Yo fui un defensor tremendo de la vía elevada que cuesta 25.000 millones de pesos. Bueno, hoy día no estamos en condiciones de hacerla. Hay que redistribuir y reestructurar. Durante 3 o 4 años podemos financiar los gastos del hospital tranquilamente, con esa plata, ¿no? O 2, no sé, tú conoces mejor el tema. El CAI, que cuesta $100 millones, vamos a tener que repensarlo. Yo sé que tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero primero están los dramas sociales. Hay una necesidad de vida. Entonces, el gobierno no ha dado señales. Y la gente que protestamos en la calle no somos ni marxistas, ni leninistas, ni chavistas. Salimos a reclamar contra un sistema que fundió. Este sistema de libre mercado fundió. Muchas gracias, Ricardo. Jorge Frías, ¿por qué no se escuchó a la gente en estos 30 años? O sea, yo creo que llevamos desde mucho tiempo que no se escucha a la gente. Chile históricamente ha sido manejado por un grupo pequeño, pequeño que no tiene relación con el devenir de la gran mayoría de los chilenos. O sea, por ejemplo, acá particularmente todos nosotros, ya sea como ex autoridades o acompañando distintos programas,
tenemos voz, pero la gran mayoría de los que tienen problemas todos los días no tienen esa voz. Y si ustedes me apuran, yo creo que han sido largamente pacientes de lo que uno ve y de lo que ha pasado los últimos años, particularmente los últimos años. Y aquí se venía incubando un tema serio. Primero el tema que ha pasado en Magallanes con violencia, el tema que ha pasado en Chile con violencia y con esta crisis social gigantesca, no es solamente del país. Yo creo que tendríamos que ser ciegos que es solamente un reventón en el país, en Chile. Acá ha aguantado mucho tiempo. Ha aguantado, por ejemplo, tremendos escándalos de colusión hasta del papel confort, de los pollos, de las farmacias. O sea, de las farmacias cobrándoles no a los que tienen más, porque muchos de los que compran en la farmacia le hacen descuento porque están en cualquier línea, pero al abuelito no le hacen ese descuento. Y al que le sale más caro finalmente, el adulto mayor. ¿Por qué ningún gobierno fue capaz de solucionar esos problemas, Jorge? Porque no había acuerdo político. Acá había un serio problema en Chile, a mi parecer, y lo hemos conversado un montón de veces. Yo creo que Chile, generalmente la gran mayoría de los chilenos, son moderados en su proceder. Acá se ha aguantado mucho tiempo. Acá tú hablabas recién del tema marxista. El Partido Comunista ha sacado pésimas votaciones en muchas elecciones, igual como la extrema derecha, tampoco se ha representado. Hay un gran grupo que está esperando que haya un acuerdo nacional. Por ejemplo, que no todo es negocio. Y ahí es el gran problema de los últimos años. Se ha transformado todo en negocio. La salud, la educación, las farmacias. La farmacia no es solamente negocio, es usura. Los TAC. O sea, todo lo que podía ser... Se parte de la presidencia de la República. Exacto. O sea, tenemos al hombre más rico del país siendo presidente de la República, uno de los más ricos del país. Entonces, en ese aspecto, la gente esperó mucho. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pidiendo la gente común y corriente, la que está marchando, la que no tenía la voz, la que se cansó? Yo te digo, en el hospital hay adultos mayores que uno le va a dar el alta y le dice, por favor, no me den el alta porque no tengo para comer en la casa. Y cuando eso lo ve el hijo y lo ve el nieto, la rabia que genera es gigante. Eso es violencia. Entonces, estamos en contra, yo creo que aquí hay consenso, todos estamos en contra de la violencia. Todo. La violencia de la indignidad que ha generado este país, la violencia del Estado. O sea, en 20 días hay 140 ojos menos. Eso o sea, ninguna represión de las que conocemos este último tiempo tiene a personas con un ojo menos y 20 muertos. Y también la violencia, que es absolutamente injustificada porque desvirtúa los miles de personas y millones de personas que han marchado, desvirtúa estos grupos violentistas que pueden estar organizados. Hoy día yo no creo que teorías de conspiración tan grandes. Los cabros hoy día por internet tienen grupos de 100, 200 cabros y dicen, juntémonos a esto y tú tienes hoy día la posibilidad que antes no tenías a través de las redes sociales de juntar ¿No cree que hay una conspiración en los actos de vandalismo cuando, por ejemplo, a la misma hora se quema el supermercado Líder de Concepción, el de Copiapó y el de Puerto Montt? ¿No cree que eso es conspiración? Es que son horarios... ¿No cree que a la misma hora, cuando se decapita el busto de José Menéndez en Punta Arenas, se decapita el busto de los héroes del Morro de Arica? Yo digo que más que conspiración, porque uno te podría decir la conspiración de la sociedad del Estado, la conspiración de organismos del Estado que también han directamente disparado al cuerpo, y la conspiración, que uno podría decir de teorías de conspiración. Hoy día a través de las redes sociales no tienes que ser marxista-leninista para ponerte de acuerdo con gente que quiera destruir algo. Tú puedes juntar gente perfectamente. Hoy día en la sociedad, siempre lo mencionas, tú tienes, desde el punto de vista de violencia, tú a través de las redes hoy día puedes juntar a los violentistas, sin necesariamente estar en una conspiración internacional ni nada por el estilo. Tú puedes juntar perfectamente a los que quieren hacer daño al prójimo. Y en eso estamos todos en contra. Pero acá estamos en un gobierno presidencialista que la voz y la batuta del punto de vista de los cambios que se tienen que hacer la tiene el presidente. El Congreso tiene poco, que entre paréntesis no ha estado en nada a la altura, y doy un puro ejemplo, lo quiero decir directo a la pantalla. Gestos que hemos esperado hace muchos años, en pocas semanas están reduciéndose el sueldo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero ya, que lo hagan. Todavía no llegan a acuerdo para reducirse el sueldo. Y segundo, no la reelección.
y nos enteramos que votan no a la reelección a partir del 2028, creo. Cuando ya se hayan jubilado. Cuando se hayan jubilado toda la mayoría. Eso es impresentable. Eso es una bofetada. O sea, Ahora, seguimos. ahora tienen que irse todos. Seguimos. Entonces, Entonces, el punto, seguimos bofeteando a la gente en la cara todos los días. ¿Usted cree que de los 5 parlamentarios Magallanes debieran repostularse? Yo creo que tienen que, todo en su fuero interno, yo creo que hoy día tienen que dejar espacio para una democracia. Otro tema. La democracia representa... Se lo vuelvo a preguntar. ¿Usted cree que los parlamentarios Magallanes, los 5 actuales, debieran repostularse? Yo creo que los que han cumplido más de 2 años dos no. periodos no debieran Porque repostularse. hay 2 de los parlamentarios que ya anunciaron que se repostularían, que postulándose ahora para el cargo de senadores van a cumplir 24 años en poder. Yo creo que eso es casi un chiste. Es exagerado, ¿no? Eso es violencia. Ahora cumplen 30 años. No, van a cumplir 24 si es que se repostulan los 2 senadores. No, los de acá, pero digo, hay varios parlamentarios en Chile que están cumpliendo 30 años. Y de ahora. derecha y de izquierda. De Entonces, todo. entonces, punto. No, Por y ejemplo, hasta los hijos. Y hasta los hijos. Y un detalle, quiero ser muy claro. La democracia representativa tiene serios problemas en todo el mundo. O sea, la gente no se siente representada. Y de hecho, cuando en el país más encima, yo creo que también por cálculos políticos en el Congreso y de todos los lados, dijeron, ¿sabes? Voto voluntario. Los cálculos eran manejar grupos pequeños para asegurar los nichos de votación. Eso no puede ser. O sea, si en algún momento queremos hacer avances reales, una democracia que aparte de ser representativa tiene que ser participativa y de verdad, no solamente informal, sino que participativa y vinculante en los periodos, yo creo que hay que hacer, entre otras cosas, ¿por qué los congresistas, a mí me llama la atención, no votan expresamente? Rápidamente hay bastante consenso, así como lo que estamos hablando, de que el voto sea obligatorio. ¿Por qué no lo votan, yo digo? Porque, yo quiero decirlo a la cara, no les conviene. No les conviene que la gente vote. Yo pienso que el voto obligatorio... Brevemente, porque vamos a ir a la segunda ronda. El voto obligatorio, no sacamos nada por decretarlo por ley si la gente no tiene confianza en sus instituciones. Vamos a tener el 60% de los chilenos presos. Pero sí, yo estoy de acuerdo. El peor de los mundos es Sí. que estemos como estamos ahora. Una masa que no tiene líder, con al frente un presidente y un parlamento que no lo reconoce. Digamos Ese que no el es una peor. masa homogénea. Segunda ronda de intervenciones, partimos con Claudio Morán. Pueden intervenir ahora haciendo elaboraciones de lo que plantearon los demás panelistas. Parte usted, Claudio. Yo no hablé de marxismo-leninismo, yo hablé del marxismo gramsciano. Sí. Es un concepto distinto al del siglo XX, pero es el que incluso en este mismo medio hasta Gabriel Boric me tuvo que reconocer. Yo tampoco sabía mucho de marxismo, pero eso no importa, en la praxis se hacen los líderes. El Partido Comunista y los grupos marxistas gramscianos de esa inspiración nunca han sido mayoría, porque ellos nunca han creído realmente en la democracia, en la mayoría electoral. Por eso es que ahora sacan, suponiendo que los hayan sacado ellos, y no fue así, 1 millón de personas en la calle y se le piden la renuncia al presidente, imponiéndose como una minoría sobre la mayoría, lo que es un absurdo. Pero cuando se habla en Chile del modelo, yo le he hecho por más de un año y medio ya, ¿no es cierto, Ignacio? Severas críticas a la derecha y al modelo. De partida, el modelo que existe en Chile no es de libre mercado. El modelo que existe en Chile es de mercantilismo. Aquí se hubo una mezcla entre las ideas del libre mercado y el oligarquismo propio de esta sociedad. Yo por eso soy mucho más drástico en eso. Perdónenme, soy muy deslenguado. Yo creo que en Chile se agotó ya hace muchos años la pseudo clase dirigente de origen castellano-vasco en este país. Ese es el problema, entre los cuales están los Piñera Echeñique, por ejemplo. No tienen nada más que hacer. Las sociedades se construyen de dos maneras, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Este es un país construido de la cúpula hacia abajo. Esto no es una verdadera democracia que surgió como en los Estados Unidos de América, donde viví algunos años. ¿Saben ustedes dónde se construyó la democracia americana? En las iglesias, porque en las iglesias protestantes se vota. Yo votaba en la iglesia bautista en los Estados Unidos. Todo se decía ahí, de ahí hacia arriba. Entonces, es muy diferente, esto ha sido construido a la inversa. Chile es un país centralista, mentalmente incluso, y esto se impuso a sangre y fuego en la batalla de Placilla en 1851. O sea, es todo un esquema que hay que romper. Es increíble cómo el santiaguino medio hoy día, aparentemente culto, residente del barrio alto de Santiago, es un bruto, no entiende ni conoce nada del resto del país y no le interesa. En consecuencia, hay muchas frustraciones. Pero, y referente al tema del modelo,
porque esto se montó expresamente el año 1992. El año 1992, por un acuerdo del Banco Central que tiene alcance de ley en esa materia, se estableció que la gran empresa de este país podía financiarse afuera a través de la colocación de acciones de emisión propia que se traducen en certificados que se llaman ADR y se colocan en la Bolsa de Nueva York a tasas de interés internacionales, que son así. El resto, el perraje de mediana empresa para abajo, cautiva de la banca nacional con intereses altísimos. La tasa de interés y el mercado bancario cerrado de este país, ustedes saben que hace 30 y tantos años, cada año la banca de este país, no importa la recesión, tiene más utilidades que el año anterior. La tasa de interés distorsiona todo el esquema. Este es un país realmente montado sobre la base de una usura institucional. Estamos de acuerdo. Y de ahí arrancan todas estas inequidades que no son más... Mira, hoy día, por ejemplo, me junté con un amigo de pensamiento de derecha en la mañana y analizábamos una serie de cosas. Por ejemplo, a la derecha tradicional de este país, hasta que representa a Sebastián Piñera, desprecia históricamente la educación y la cultura, porque siempre ha creído que con dinero lo compra todo. Entonces nunca han pensado ni han analizado nada. Por ejemplo, ustedes saben que en el año 75, en Conara, cuando se estableció la regionalización del país, se consideró eliminar la comuna y establecer una suerte de provincia, comunidad administrativa. Eso que habría determinado, por ejemplo, para Santiago. Santiago es un monstruo que hoy tiene 10 millones de habitantes, porque más de la mitad de los inmigrantes que han llegado a Chile, que son un hecho, no me gustan, pero están ahí, y la mayoría ilegalmente, viven en Santiago. 10 millones de habitantes por lo menos, divididos en no sé cuántas comunas. Tú vas de Pudahuel abajo y es como si estuviera en Haití, o Quilicura, en Haití, y te vas a Vitacura y es como si estuvieras en Pasadena, California. Eso es una locura. Aquí han hecho puras estupideces. La verdad de las cosas que yo lo que más le reprendo a la derecha chilena es, siendo gente aparentemente preparada, con todos los recursos, no se han dado nunca el trabajo de pensar y anticiparse a esto. Yo tengo unos antecedentes, hablando del tema de la conspiración, y sí creo que lo hay, que Chadwick y Piñera tuvieron información de lo que iba a pasar, pero la despreciaron, porque Piñera es un tipo que no le importa nada. Claudio, le agradezco a Arturo Storaker su intervención. En realidad se han tocado demasiados temas de la teoría neomarxista hacia adelante. Me hubiera gustado discutir, pero yo creo que Garganchi ya quedó superado por unos problemas históricos con la hegemonía que ya ha sido redefinida por otros escritores posteriores. Pero no voy a entrar en ese tema porque entraríamos a ver cómo piensa hoy día realmente ese núcleo que se ha sentido marginado en las decisiones del modelo neoliberal y que ha visto cómo puede conquistar ese descontento y manejarlo, el antagonismo del modelo. Pero no voy a entrar en eso porque en realidad vamos a entrar en filosofía pura y hay que leer varios autores para poder hablar de eso. Ahora, cuando uno ve el por qué llega Sebastián Piñera al gobierno y por qué su mayoría, es porque promete tiempos mejores. Y los tiempos mejores no llegan por una serie de circunstancias, por el hecho que no llegan. Y Chile ya venía arrastrando un crecimiento per cápita, digamos, el PIB per cápita era muy bajo, un 1% en los últimos 5 años, lo cual obviamente la maquinaria de expectativas se frenó. A frenarse las expectativas de las personas, ¿no es cierto?, de tiempos mejores, que iban a tener un mejor nivel de vida, porque un país que crece es un país que puede. Hoy día estamos hablando, pero ya somos más pobres. Simplemente, pero perdón que lo así de interrumpa, simple. Arturo, muy de la mano con lo que está señalando usted. Me quedo con algo de Mochati. Hoy día es muy caro vivir en Chile. Es caro. Y va a ser Debe más estar caro. entre los países más caros de Latinoamérica. Y va a ser más caro. Porque si tú miras el dólar a lo que está hoy día, ya estamos a 7.56 más. Claro. Entonces estamos discutiendo mientras vamos al barranco. Nos pegamos un frenazo y nos caímos de hocico, perdona la palabra, pero estamos hacia abajo y nosotros estamos hablando de arreglar el momento que ya fue. Recetas que ya fueron en un momento distinto. Hoy día nosotros vamos hacia el aumento de los impuestos como gran solución.
Pero eso es en la teoría, no te va a ir bien en la práctica. Cuando somos más pobres vamos a recolectar mucho menos lo esperado. Y los países que van hacia el desarrollo, están en el desarrollo, han bajado los impuestos. Nuestra brecha impositiva creció, sin darnos cuenta, no nos hemos movido. Nosotros antes decíamos de la OCDE, no, la OCDE se movió hacia abajo y nosotros quedamos hacia arriba. O sea, estamos creando un gran problema y no nos damos cuenta. Cuando creemos que la solución está en que el rico tiene que pagar y que el rico lo soluciona todo dando más plata, nos equivocamos en el concepto. Y yo creo que ahí hay un punto para analizar cuando nosotros empezamos a hablar de los impuestos que habría que meterle. Oye, a las casas de 200 millones, después dijeron, no, o sea, las casas de 200 millones no, son de 400. O sea, la fake news y la forma en que nosotros nos están llevando a tomar lo que nos parece bien y desechando lo que nos parece mal, aunque sea fake news, nos lleva muchas veces a opinar cosas que no tienen que ver con la realidad. El modelo falla y realmente es neoliberal con la crisis del 2008. Los grandes movimientos son el 2011 para adelante. Y se dan en varios países por distintas maneras. Toda Latinoamérica está con problemas. Ni uno se está salvando hoy día. Los gobiernos de izquierda y derecha. Y nosotros nos sentimos, no, que nosotros somos totalmente especiales. Estamos en un oasis. Y el oasis se te cayó de la noche a la mañana y salió el gran problema que hemos tenido. Al derrotar la pobreza salió el tema de la desigualdad y nos dimos cuenta, este modelo crecía y marginaba. Pero nadie captaba realmente el problema. La izquierda no lo captó durante 24 años, la oposición, para no decir la izquierda porque generalizo. 24 años que no se dio cuenta. Y ahora rajan vestidura. Este aumento del salario mínimo, oye, 800 lucas. Cuando en el gobierno anterior, 7.500 por 2 años, nadie chistó, ahora son 49 lucas y con escala. No, pero es que, ¿sabes tú? Es mañoso. Si es 300 líquido bruto. Mira, los empresarios siempre entienden los sueldos por bruto y los trabajadores siempre por sueldos líquidos. Eso es inevitable. Entonces, entrar en esas discusiones semánticas en el momento, de las culpabilidades que todos los tenemos en definitiva en haber manejado mal, haber interpretado mal el momento, y tratar de traspasarlas solamente, oye, tú estás al mando y arréglatelas. Después que le has negado la sal y el agua durante mucho tiempo. Entonces, creo que hay que ser un poquito más humilde. Está bien, la derecha puede ser soberbia, pero yo creo que también a los otros le ha dado amnesia. Ahora rascan vestidura que quieren representar lo que ni siquiera representan. Mira, yo creo que la gente, yo insisto, yo no voy a volver a evaluar del por qué, porque hay gente con mucho más antecedentes. Se me cayó el micrófono, pero esto es parte del sistema. Pero mira, yo creo que aquí la gente está pidiendo cosas concretas. Hasta el momento no hay nada concreto. Estamos peleando en el Congreso cosas que para mi gusto... Desde el 18 de octubre a hoy día, ¿no se ha avanzado un metro? Yo creo que nada, absolutamente. Todo lo que se ha anunciado son migajas. Aquí tiene que haber corte de fondo. Por ejemplo, yo he visto, mira, es un dato... Tú sabes que para conseguir datos y de Internet desaparecieron. Yo estuve estas últimas semanas y la confiabilidad de los datos, hay datos incluso oficiales que se han bajado. Hoy día el 7,4% del gasto público va destinado a defensa. Mi postulación, señores, bajémosla al 2 o bajémosla al 5, resignamos ese tema. Esto es un tema de voluntad política que tiene que ser discutido en el Congreso, evidentemente, para salud. La salud hoy día es un drama en Chile y es lo que está pidiendo la gente. Pero ese gasto, esa disminución en defensa, Ricardo, y usted fue intendente del 94 al 2000, sí. ¿Por qué no se pidió en esa época? ¿O se sentía atemorizado el gobierno de turno en pedirle eso a los militares? No lo vimos, yo creo que no se vio. Además, no te olvides que ahora se reformó el tema de base de cálculo, cómo se generan los recursos. Antes era el 10% o el 5% de los gastos reservados al cobre. Bueno, pero el tema es que hoy día necesitamos, insisto, si no, esto no va a tener solución. Y aquí no le echemos las culpas a los violentistas, a los narcos. Bueno, hay de todo un poco, ¿ya? Pero no generemos la discusión en torno a la violencia. La gente está pidiendo soluciones. Las pensiones, ¿ya? Salud, vivienda, regionalización. Los intendentes hoy día no tienen ni un peso para contar con gasto corriente que pueda en algún momento poder solucionar como los temas del hospital, por ejemplo. No existen. Los gobernadores, y disculpa que me vaya, es una vergüenza. Yo no sé quién se va a atrever a presentarse a gobernador regional un año más sin atribuciones, ¿ya? Con un sentido centralista espantoso. Es el momento en que el gobierno diga, ¿sabe qué más? Voy a transferir todo esto, y que nosotros los más gallánicos decidamos si queremos hacer el CAI, si queremos hacer la Vía Elevada o en qué gastamos nuestros recursos. No puede ser. Sí, señor, ¿por qué no? No le tengamos. Y el otro tema, hay que reformar la Constitución.
definitivamente. La Constitución actual no sirve porque fue generada entre cuatro paredes, porque hay un montón de cosas que están insertas dentro de nuestra Constitución que no nos permite acceder a temas que vayan generando mayor igualdad, mayor equidad, y donde nosotros, los propios chilenas y chilenos, podamos decidir nuestro Ricardo, futuro. con Jorge Flies terminamos el primer bloque. Jorge. Bueno, yo quiero insistir que los diagnósticos están claros. Yo creo que la gran mayoría de la gente que ha salido a la calle no es de extrema izquierda, sino que ha salido efectivamente por lo que ve en el ámbito de desigualdad de la gente. Y hay que escuchar, yo creo que hay que ser claro. El otro día cuando nos juntamos con el intendente Fernández, yo le decía al intendente Fernández y a Claudio Radonich, que teóricamente es más cercano al presidente, que si no hace algo extraordinario en los próximos días, este gobierno se va a recordar por esta crisis social y por los 20 muertos que hubo en las protestas, más los 140 ojos menos. Eso va a ser el resumen del gobierno de Piñera si no hace algo extraordinario con lo que tiene en abanico sobre la mesa. Y hoy día puede hacer pasos significativos en el ámbito de jubilaciones. Hay acuerdos, sí, lo que un poco decía Arturo, dadas las condiciones, o sea, uno ponía el acuerdo, ¿cómo era el acuerdo para subir el sueldo mínimo? Era una pelea gigantesca y la duda era si eran 1.000 o 2.000 o 3.000 pesos. Esa era la discusión, y si uno subía a 4.000, se venía abajo la economía completa. Esa era la discusión, sin tener en cuenta absolutamente lo que pasaba con la gran mayoría que hoy día tiene este disgusto. Más encima ve que hay un tremendo desfalco en Carabineros, hay un tremendo desfalco en el Ejército, hay un tremendo desfalco con boletas ideológicamente falsas en el Congreso. Entonces el dedo en la boca es gigantesco. Yo creo que hay que escuchar. Y el presidente, por ejemplo, en el ámbito de salud, hay acuerdo, y eso quiero mencionarlo. El mismo ministro Mañalich, que está ahora, tuvo varias posturas previas de que el seguro de salud nacional debería ser universal. Y los que quieren tener más hotelería tengan un sobreseguro. Eso cambia inmediatamente la estructura de gasto en salud, inmediatamente. Y ahí hay que hacer un esfuerzo gigantesco. Yo quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, un paciente que hoy día es ISAPRE en Puerto William, el único que lo puede atender es el sector público. El paciente que es ISAPRE acá en Punta Arenas, que es atropellado en Avenida España, que es la salida, el sector público. Sin tornillos y todo lo demás. Sin tornillos, pero claro, el único que lo puede atender es el sector público. Entonces, ahí que hay que hacer un cambio que en general, en el ámbito, por ejemplo, de salud, hay consenso hace harto tiempo, pero, vuelvo a insistir, este modelo que decía nuestro invitado Claudio, este modelo capotó porque es mercantilista, quiere poner el mercado en todos los espacios y más encima monopolizado, porque son los mismos, los de la farmacia, son los mismos que tienen las clínicas y son los mismos que tienen los modelos de atención general. Entonces, en ese ámbito, yo creo que la derecha tiene que darse cuenta de que hay ámbitos en que hay que ser solidario, hay que hacer un Estado que esté presente, y la izquierda tiene que darse cuenta que no todo puede arreglarlo con impuestos, no puede arreglarlo. Breve alto y volvemos con más de este entretenido programa acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Amigos, partimos de este segundo bloque de Barómetro en Pingüino Televisión. Estamos con Claudio Morán, Ricardo Salles, Arturo Storaker y Jorge Flies. Vamos a ver nuevamente la segunda intervención de Tomás Machati en Bio Bio La Radio, nuestro socio y nuestro medio partner.
la concentración económica, el poder concentrado en 50 personas, que son las que verdaderamente tienen poder en Chile, es lo que ha terminado por cansar. Porque ese poder económico no es democrático, sino que es la intervención del dinero en la democracia. Ese poder de una llamada élite, muchas veces poco ilustrada, que no conoce ni le interesa conocer el país, es lo que tiene ahogado a tanta gente. Una élite empresarial que ha concentrado el poder y las actividades económicas con una voracidad sin límite. Esa voracidad se limita ya sea por la ley, ya sea por las convicciones éticas o morales, o en algunos casos incluso por la religión, o finalmente por medidas de fuerza. En ausencia de las tres primeras, es la fuerza la que está prevaleciendo. Son esos poderes los que le pagan a los pequeños empresarios, que son sus proveedores, cuando les da la gana. Son esos poderes los que obligan a los pequeños empresarios a arrodillarse, humillarse, para poder ser aceptados en los canales de distribución. Son esos supermercados o el retail que lograron que se hicieran grandes fortunas en base a intereses usureros. ¿Se acuerda cuando se compraba en grandes tiendas? Se habla de meritocracia, pero muchas veces son solo discursos, porque muchas veces es necesario pertenecer al Opus Dei para ser contratado en una empresa. Andrónico Luksic concedió un préstamo a Sebastián Dávalos y Natalia Compañón de millones de dólares sin garantías prácticamente. ¿Por qué lo hizo? Porque le interesa que el poder político le deba favores, porque le interesa incluso tenerlos en sus manos. Y designa, por ejemplo, a Andrónico Luksic director del Canal 13 a un hijo que poco y nada sabe de televisión. ¿Meritocracia? Nada, palabras. Es el mismo sector que cuando comete delitos no va a la cárcel, o que cuando se da cuenta que sus amigos o su entorno puede ir a la cárcel por financiar la política, interviene descaradamente el Servicio de Impuestos Internos, como hizo justamente Bachelet. La clase política, sometida voluntariamente al lobby, ha permitido que nuestros medicamentos sean carísimos a nivel internacional, un verdadero crimen. Es la misma que no ha hecho reformas razonables a las pensiones pese a todos los estudios disponibles. ¿Se acuerda acaso de la Comisión Bravo? Es la misma clase que gana grandes sueldos, tiene privilegios enormes. Lo mismo ocurre con los privilegios de los expresidentes de la República. Los camioneros y los taxistas protestaron por los peajes en Santiago, en las autopistas urbanas. Es que alguna vez nos contaron que se pagaría peaje para pagar el costo de construcción de esas obras, pero después nos dimos cuenta que se convirtieron simplemente en un gran impuesto, que nos engañaron. La crisis viene hace tiempo, las protestas son masivas, la destrucción que ha provocado el lumpen y los que tienen una vida normal, pero que se transforman en ladrones cuando se producen estos acontecimientos, esos que son lumpen encubiertos, es una cuestión accesoria, porque siempre habrá lumpen, que son muchos dispuestos a robar y asaltar cuando hay crisis de gobierno, cuando hay un terremoto. Siempre habrá narcotraficantes, como ha ocurrido en los últimos días, que se han aprovechado de las circunstancias para robar. Lo que han hecho es verdad, es gravísimo. Han provocado una gran destrucción, pero eso entra en el terreno de lo delictual. Lo otro es la política, lo otro es lo más profundo. La salida no es clara. Más impuestos, pero hoy el impuesto de las empresas es de los más altos del mundo, hoy en Chile. Impuestos personales, se anunció un aumento del 35 al 40% y al final el dueño de una sociedad terminará pagando prácticamente el 50%. Aumentar el IVA, tenemos uno de los IVAs más altos del mundo, 1% de impuesto al patrimonio de los más ricos. Dudo que rente tanto como dicen. Mientras tanto, el país duplicó su deuda pública bajo el gobierno anterior, sigue con un déficit importante. Otros dirán, más Estado, pero vea cómo se ha administrado Codelco, con grandes privilegios para algunos y que debe cerca de 13.000 millones de dólares. O vea cómo se administra la ENAP, debe cerca de 5 veces su patrimonio, con privilegios que corresponden a una empresa rica. Ventanas, el símbolo de la contaminación, o el registro civil, que han existido ahí uno de los últimos casos de corrupción. Es posible que en medio de la efervescencia nos equivoquemos en las soluciones, muy posible, y que todo pueda ir a peor. Por lo pronto ya se habla de una caída importante en la inversión, una disminución en el crecimiento, un aumento en la cesantía. De ahora en adelante, todo, pero todo puede suceder. Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera se hunde
se hunde en el fango. Panelistas, yo pensé que esto iba a durar 10 días, no pensé que se estiraba más. Muchos me han dicho, no, si esto puede durar mucho tiempo. ¿Cómo salimos de esto? Y yo se lo dejo planteado a todos, parto por Claudio Morán, y si ustedes, cada uno, piensa que esto puede durar muchos meses más. A ver, el país necesita urgentemente liderazgo. El líder desde el punto de vista institucional es el presidente de la República. Le guste o no le guste, porque se ha hablado mucho de su intención de renunciar, de abandonar el buque. Los capitanes se hunden con su barco, no abandonan el buque, ¿no es cierto, Arturo? Antiguamente. Antiguamente. No, ahora no. Ahora no. Bueno, la cosa está en que él está contratado, digámoslo así, 4 años, Mandatado. y tiene la obligación, un contrato, mandate un contrato, está contratado usted, señor Paez. Usted tiene que abordar esto y tiene que solucionarlo. El Estado tiene el monopolio y la obligación constitucional del orden público. No lo está cumpliendo. No lo está cumpliendo el presidente de la República, ni el ministro del Interior, ni los intendentes regionales. Ustedes son intendentes, señor. Lo que significaría responsabilidad por falta de servicio por parte del Estado. Los miles y miles de pequeños comerciantes, por ejemplo, que han sido arruinados en esta oleada de violencia, se los digo desde ya, demanden al Estado. Hay varios establecimientos aquí en Punta Arenas que han sido destruidos. El mismo diario El Pingüino, que fue cobardemente apedreado como un intento decidido de acallar los medios de comunicación, también quemaron el Mercurio de Valparaíso, ¿no es cierto? O sea, y no solo con piedra, con bombas molotov. Con bombas, claro, por eso te digo, más encima le tocó a a los vecinos aquí de bienes nacionales que no tienen nada que ver, pero en fin. Algunos dicen que tenían más que ver con nosotros. Hay que distinguir el orden institucional, la seguridad pública, de lo que son las demandas justas, que insisto, yo esto lo vengo planteando hace mucho tiempo y que esto no se desvirtúe. Sebastián Piñera hasta el momento está pasando a la historia como el peor gobierno de los últimos 100 años en Chile. Así es. Él reivindicó aquel lema de Ramón Barros Luco, presidente. Cuando le dijeron, presidente, ¿cómo se solucionan los problemas? 9 de cada 10 problemas soluciona solo. Y el otro problema, presidente, no tiene solución. No me preocupo. Nada de nada. Bueno, ahora tiene que solucionar estos problemas. Pero cuidado, aquí hay muchos que están tratando de sacar provecho. Y evidentemente la extrema izquierda está tratando de sacar provecho con esta cuestión de, y perdóname, no estoy hablando de reforma constitucional, de lo de la nueva constitución, porque a mí me gustaría que alguien me dijera técnicamente de por qué y qué hay que cambiar de la Constitución. Pero ojo, incluso más allá, porque yo mismo cambiaría muchas cosas de la Constitución. De partida establecería el federalismo político en este país. Más me preocupa no la actual Constitución, sino que la otra, la que tienen guardadita, que se redactó entre Fernando Atria, Mayol y otros. Por eso me preocupa, por ejemplo, que esté el ministro del Interior, señor Blumel, de desastroso papel como secretario general de la presidencia, amigo y colega de Mayol, y que probablemente sea una carta de negociación y que no me gustaría en ese asunto. ¿Por qué? Porque la estabilidad institucional es del Estado, de un país. Una constitución es un instrumento jurídico, no es una receta de cocina. Porque si alguien dice es que la actual constitución no nos representa, y lo representa el Código Civil, que fue redactado en 1855, mucho menos, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, no hagamos un acto de demagogia y un acto de querer establecer una clase de Estado socialista moderno, como es lo que ha planteado la extrema izquierda en este sentido. Entonces... Gracias, Claudio. Vamos con Arturo, porque se nos va va a ir el programa. Arturo, ¿cómo salimos de esta crisis y cuánto más puede durar esto? Mira, los movimientos sociales hay algunos que siguen en curso, o sea, pueden durar mucho tiempo. No son cuando hay un solo predicamento, como fue acá el gas, eso tiene un inicio y un fin. Pero cuando son una diversidad, que tú todavía no tienes interlocutores, mientras no haya interlocutores o tú no establezcas los canales para ir desmenuzando este choclo, no vas a tener posibilidades. Entonces puede durar meses, simplemente. Oye, van a haber saqueos, van a haber, igual que un terremoto, van a haber réplicas, puede haber otro terremoto de nuevo. No tiene un comportamiento y a base de lo que se ha visto que tú lo puedas causar. Son de distintas formas, no son todos iguales. Unos fueron en las plazas, otros fueron por distintos motivos.
no tiene como una solución instantánea. Ahora, lo que tú tienes que hacer como autoridad, si yo escucho a Mochati casi me pongo a llorar, pero tú no podés quedarte con ese llanto. Lo que he hecho cochecho está. Ahora tienes que aunar la fuerza, es decir, Chile tiene que cambiar. Ese es tu gran mensaje, Chile tiene que cambiar, pero tengo que creerlo yo. Si yo no lo creo y no tengo esa capacidad de convencer a mi adversario tradicional, que es la oposición, de que señalemos un camino común, porque si no, no camina la cosa. ¿Pero qué tiene que hacer el presidente ahora? El presidente primero lo que tiene que hacer es ver cómo me siento realmente y productivamente con los estamentos políticos, digamos, en este caso con la oposición. 2, estos flujos que hay en la Asamblea Ciudadana, yo tengo que llevarlo a una mesa de negociación, ya sea asamblea, ya sea cualquier cosa, tengo que abrir canales de confianza. La confianza no es algo, oye, tengamos confianza ahora, tampoco, o sea, es lento, todo esto va a ser lento. Mientras tanto, van a haber penuria, miedo, porque el miedo acá se respira en el aire, que no lo va a solucionar en la medida que no tenga esa capacidad de estos brazos que se deben ir reduciendo al curso normal. Si tú no logras crear que estos brazos entren cada uno en su justo riel, no lo vas a tener la solución. ¿Cuál es la prioridad? Porque tú dices, oye, ¿cuál es la prioridad? Bueno, si tú empiezas a solucionar demandas, las primeras son básicas, porque es lo que ya tenías hecho. Oye, ya esto está medio avanzado, tirémoslo. Oye, esto tirémoslo. Pero ahí el resultado no es muy bueno porque todavía eso no está saliendo de ningún asambleísmo y ninguna participación ciudadana. Y todavía le tienen miedo a la participación ciudadana y eso es un gran problema. Tienes que romper esas desconfianzas. Mientras eso no se rompa, créeme que no hay solución. Ricardo Salle, hace poco rato Jorge Flies le hincaba el diente al sector salud, que es una expertise de Jorge Flies, pero me extrañaba usted, Ricardo, no nos ha dicho nada del sector turismo. Usted siempre ha estado vinculado al sector turismo. ¿Cómo se ve afectado y cómo salimos de esta crisis? No, el sector turismo, olvídate. Dentro de mi ex programa, yo tenía el turismo como uno de los pilares, ¿ya?, de desarrollo regional, limpio, sustentable. ¿Puede ser nefasta esta temporada para Magallanes? Yo creo que sí. Y hay muchas pymes y para el país entero. ¿Ya? Y además, ganarse un mercado cuesta años, perderlo son segundos. ¿Ya? Pero yo, nuevamente, no quiero remitirme a lo malo que lo estamos pasando y a las proyecciones que se vienen, porque tú hiciste una pregunta y te la quiero contestar. Sí. O sea, acá o se toman decisiones políticas ya. ¿Cuál? ¿Ya? Las que yo planteaba. ¿Cambio la Constitución? No, eso, perdón, hay que avisarlo, pero eso se va a demorar 2 o 3 años, que hacer una Constitución nueva o reformarla no es una cosa, pero sí, ¿ya?, llamar al diálogo y aceptar que esto hay que hacerlo. ¿A la brevedad? Yo creo que sí, o unos 6 o 8 meses, eso lo dirán los juristas, yo no soy experto en este tema. Pero aquí lo que falta, ¿ya?, son señales claras. Vuelvo a insistir, ¿ya?, aquí hay un sector que está pidiendo subir del 4 al 6% del PIB el aporte del Estado al tema de salud. El tema de las pensiones. Bajo un acto administrativo entendido, de los 110 años se puede pasar a los 90 años. A los 85. O a los 85, que ya tiene un incremento. Dar señales concretas. El tema de los servicios básicos, públicos. Nosotros privatizamos el agua, que creo que fue un tremendo error. ¿Ya? Pero bueno, acá hay un conjunto de medidas que tiene que ir generando en la gente creíble. La gente perdió la confianza en su presidente, en sus parlamentarios que no los considera, en los partidos políticos que se constituyeron en compartimentos estancos para ir generando una bolsa de trabajo. Marcas comerciales. Exactamente. Marcas comerciales. Entonces perdieron sintonía. Hoy día, en la última encuesta, los más valorados todos son los bomberos. Claro. ¿Ya? Y perdón, y no quiero hablar, mi padre, mi abuelo y mi tío fueron miembros de la POM France, quinta compañía de bomberos, a mucha honra. Usted lo dijo, Ricardo, es ¿Ya? mejor que ningún parlamentario se reelija. Entonces yo creo Que que hoy día por decencia, ¿ya?, yo creo que aquí, en este tema que se está discutiendo hoy día, aquellos que tienen más de 2 años, Dos periodos, dejen la cuestión porque la gente, pero ¿qué quiere la gente? Ser escuchada. ¿Qué quiere la gente? Que le solucionen los problemas puntuales de hoy día. ¿Ya? Si no, esta cuestión va a seguir, no sé cuánto, ojalá que no siga, pero va a seguir porque la gente quiere soluciones. Se cabriaron de escuchar soluciones de nosotros, ¿ya?, que hoy día no están plasmadas en nada concreto ni real. Y la otra cosa, que yo se la comenté también al intendente el otro día, que paralelamente a esto, y yo creo que es re importante, nosotros perdimos la visión de futuro. Y esto no es ni una crítica ni para ti ni para ti. Nosotros cuando hicimos el proyecto región, nos imaginamos la región en 20 años que ya pasó, ¿ya? Y cometimos muchos errores, pero invitamos a la gente a participar y aglutinamos un montón de gente. Y muchas de las cosas que están plasmadas ahí se cumplieron. Cometimos un tremendo error.
de no hacer ni seguimiento ni evaluación, ni ir preguntándole a la gente si eso es lo que quería o no lo quería realmente. Hoy día, en función de esto, tenemos que generar soluciones concretas a los problemas de la gente. Segundo, convocarlos, ¿ya?, a que pensemos esta región de nuevo a futuro, como la queremos, ¿ya? Acá no hay que evadir que el Estado cumple, uno de los logros de la presidenta Bachelet fue el PETSE, ¿ya?, que logró traer la fibra óptica, todo lo demás, pero la gente no lo sintió como suyo, ¿me entiendes tú? Cuando hablábamos del CAI, que soy un convencido que va a ser un tremendo aporte, tampoco, ni siquiera saben lo que es. Entonces yo creo que aquí faltó un poco de diálogo, de enseñar a la gente, pero preguntarle qué es lo que quiere. Fíjate que nosotros estamos participando en una mesa ciudadana de la Cámara Chilena de la Construcción, que se hace todos los segundos martes, y ahí han aparecido en las encuestas un montón de cosas. La gente está muy interesada en su ciudad, en la vivienda. Mejorar la ciudad. Claro. Eso Bueno, ahora la estamos destruyendo, que claro. mira qué ¿Cómo contradicción vamos a mejorar vital. esta ciudad hoy día? Pero yo creo, honestamente, mis queridos amigos, si hoy día el gobierno no tiene soluciones concretas, juntos con los parlamentarios que yo espero que se pongan de acuerdo una vez por todas para legislar en favor de la gente, esto lamentablemente va a seguir porque esto no lo para nadie. Jorge. Las marchas tienen que seguir rumbos institucionales, o si no, simplemente uno podría estar marchando y dando vuelta a la plaza permanentemente sin tener objetivos. Acá, en un país, vuelvo a insistir, presidencialista, la palabra y la iniciativa la tiene el presidente. Y el presidente tiene que tomar el liderazgo que ha dejado y tiene responsabilidad, o si no es un abandono de funciones. Ahí hay un tema fundamental. Segundo, yo creo que sería presuntuoso decir que acá tenemos la solución. No, primero compleja. Tenemos una masa que se ha manifestado contra un sistema porque no fue capaz de darle solución a temas urgentes. Yo creo que hay dos tiempos como espectador y como ciudadano en este momento. Hay temas urgentes que yo creo que hoy día grita en el ámbito de las pensiones. No podemos seguir generando adultos mayores en extrema pobreza. O sea, eso tiene yo, si ustedes me preguntan... No puede esperar, eso no puede Es perverso. Es perverso. Yo creo que es la mayor de las violencias que hoy día socialmente estamos dando. Segundo, a los que conocemos el ámbito de salud, sabemos la violencia, no tanto en esta región, fíjense, porque acá se ha avanzado, se ha hecho un esfuerzo, particularmente el gobierno regional, pero a nivel nacional trata de llegar a una aposta de urgencia y ser atendido en un tiempo prudente y adecuadamente. Entonces, salud es un tema que hay una diferencia y y solamente lo voy a contar como anécdota de esta desigualdad. Un deportista, muchos años atrás, un chico deportista se lesionó menisco. Fue al hospital y en el hospital le dijeron, ¿sabe qué? Se tiene que operar, pero probablemente va a ser en 6 meses. Pero si sube al pensionado, lo operamos la próxima semana. Esa es la brecha de desigualdad que hay. Esa es la brecha. Porque tú le cambias absolutamente el futuro a una persona y también la posibilidad de reintegrarse socialmente. Entonces, esa bofetada, en el ámbito de tiempos de urgencia, a mi parecer, está en esos ámbitos. Y probablemente, y ahí discrepo, pero está en la discusión, yo no tengo miedo a preguntarle a la gente sobre la Constitución, sobre lo que... Yo creo que no es una ley más, es el contrato que nos hacemos nosotros, y yo creo que hay un tema fundamental. Este movimiento, primera vez en la historia, en los 200 años de república, que la oligarquía no tiene el aparato represor para evitar que el movimiento siga. ¿Cómo se hizo? Como se hizo históricamente. Y eso es un cambio histórico. Hoy día yo creo que el gran miedo, el gran problema que tiene hoy día el poder fáctico es que se dio cuenta que no tiene los instrumentos para reprimir la petición. Y eso significa que tiene que sentarse a conversar. ¿Alguien me regala un minuto que no voy a controvertir a nadie? ¿Me regala un minuto? Un minuto, pero Ya. partimos con la ronda final. Del gobierno, hemos hablado del Congreso. Pero aquí hay otro elemento que también tiene mucha importancia y la gente lo percibe, no lo dice o lo callan, o la callan. El Poder Judicial tiene tremenda responsabilidad en esto, porque han salido los supremos diciendo, sí, tiene que abrirse la nueva Constitución. Miles y miles de fallos en los últimos 40 años de la Corte Suprema en favor de los bancos y las grandes empresas. El pobre, el débil, es por regla general aplastado en la administración de justicia en materia
patrimonial en Chile. Existe la misma desigualdad que plantea Jorge en el caso de la salud en el Poder Judicial también. Todo se falla en favor de los bancos. Y la cadena de Estimados, dentro de las incógnitas y las preguntas que plantearon en los últimos días nuestros auditores, televidentes y nuestro público en redes sociales, es la última que les planteo a ustedes para que hagamos la ronda final. ¿Cuál, según su criterio, cada uno de ustedes, es la actuación que le ha competido al diputado Gabriel Boric en este conflicto? Y la gente quiere también la opinión de ustedes respecto de la destitución que se busca de Gabriel Boric. Y la última pregunta, ¿qué rol le compete al Frente Amplio y al Partido Comunista en pedir la renuncia del presidente Piñera? Parto con Claudio Morán. Estuve leyendo la querella que le tiraron al presidente Piñera, la verdad es que es irrisoria. No que lo vaya a defender, ni mucho menos, pero no tiene ninguna responsabilidad desde el punto de vista de los hechos que le imputan. Ahora, en cuanto a Gabriel Boric, yo lo he dicho desde un comienzo, Gabriel Boric siempre ha sido muy honesto. Él es un bolchevique del siglo XXI, él llegó a hacer la revolución, solamente le critico que lo haga con recursos fiscales, pagados por el Estado, no puede atentar contra el Estado si él es parte de él. En consecuencia, yo creo que lo honesto sería que se fuera, y si hay causales y hechos que lo prueban, que lo destituyan. Arturo. Yo creo que de repente el que cree que uno puede señalar con el dedo en un solo sentido es un gran error. Siempre en un momento a otro también puede ser señalado y así te enseña la vida. Yo creo que es bueno señalarlos con el dedo. Las personas tienen que hacerse responsables de sus actos. Por lo tanto, cuando uno habla de institución, lo demás que sientan lo que ellos también tienen ese poder, le han dado en el Congreso ese poder, pero también sientan que también ellos no son intocables, que pueden ser tocados, y eso lo asusta, lo amedrenta también en lo que sienten los otros. Creo que es positivo. ¿Ha sido responsable la actuación de Boric? No, mira, cuando uno ve lo que pasó ahí en la plaza con el soldado, da asco. Lo único que te puedo decir, un pobre soldado, y tú le dices porque tiene el arma. No, hay cosas que no puede hacer un diputado. ¿Un abuso de poder ahí o no? Un abuso absoluto, una persona que no te puede responder y que está obligado a permanecer. Yo creo que en otros tiempos te habría pegado un colatazo y te hubiera tirado al suelo y punto. Hoy día estamos en democracia, tenemos una fuerza armada que responde distinto, tiene que quedarse callado. Tú no le puedes ir a un soldado, para eso tú estás en la altura general y te metís con un soldado. Entonces, ubícate, yo creo que es bueno que lo ubiquen, que se sienta que él está cuestionado. ¿Y debiera renunciar Piñera, Arturo? Mira, creo que no. Nuestro sistema presidencialista centra mucho de las decisiones en un presidente. Quedarnos sin ese timón hoy día sería realmente quedarse a la deriva. Yo creo que es mejor tener un timón débil que no tenerlo. Ricardo Sáiz. Más vale diablo conocido. Mira, yo en este sentido soy muy lapidario. Ya tanto el caso de Gabriel como Piñera, ellos tienen que seguir en sus cargos respectivos. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, porque fueron electos, ¿ya? Y el presidente Piñera por una tremenda mayoría y Gabriel Boric también. Porque si no, echamos nuevamente, entramos a recurrir a subterfugios que a nadie le gustan, ¿ya? Yo voy a defender hasta el último mes para que el presidente Piñera siga en su cargo. No estando de acuerdo con él, en absoluto. ¿No está de acuerdo usted con el Frente Amplio y el Partido Comunista, entonces? No, yo tampoco. Pero tenemos que defender. Si peleamos 17 años por volver a la democracia, Dios mío. ¿Ya? Entonces yo no puedo calificar a nadie ni de bueno ni de malo, tenemos que respetarnos. ¿Por qué no se han respetado las opiniones en este país en los últimos porque yo creo que nuevamente aquí empezó a aparecer, por lado y lado, posiciones muy extremistas que preocupan, que están llamando a no respetar el derecho a opinión, a no respetar, como les pasó a ustedes, como les pasó al Mercurio, como les pasó a un montón de gente. Evidentemente, la diversidad... Bueno, además, entonces yo creo que no podemos caer, ¿ya?, en esa trampa, si no nos vamos a ver enfrentados a una violencia que no va a ser controlable. No podemos enfrentarnos entre hermanos, ya vivimos años en eso. Respetémonos. Algo de hace 40 porque años, lamentablemente hay mucha gente que no vivió lo que se vivió, ¿ya? Ellos quizás no bueno, lo han aprendido. y además le miraron la historia del currículum de los colegios. Pero a lo que voy yo creo de que si no respetamos, entendiendo que tenemos diferencias, ¿ya? Creo que vamos a salir adelante. Y este diálogo al cual se está llamando hace rato, yo creo que tiene que producirse de una u otra forma, porque si no vamos a caer en un callejón sin salida. Jorge Flies. Yo creo que esto de echar benzina al fuego, yo creo que nuevamente la gente ve con estupor que estemos pidiendo destituciones cuando el problema está en otro punto. La responsabilidad que tiene cada cargo
tienen sus cursos hoy día en Chile bastante establecidos a través de acusaciones constitucionales, etcétera, etcétera. Pero eso no es por lo que salió la gente a la calle. Y tampoco la represión a mansalva que han tenido algunos manifestantes, muchos de ellos, la gran mayoría, pacíficamente. Entonces, yo, primero, el respeto a un diputado de la región, que es primera mayoría en la región. Él se puede equivocar, como se han equivocado la gran mayoría de los que han tenido opinión en este conflicto y que tampoco lo vieron venir. Pero pedirle que deje su cargo por algún error, hay líneas institucionales que se tienen que seguir, pero yo creo que eso no es lo que hoy día espera la gente. Hoy día lo que hay que buscar... ¿Y el presidente Piñera? Tampoco. O sea, yo creo que hoy día lo que hay que buscar es las formas institucionales de diálogo. Cómo este clamor, esta crisis social se hace como se tiene que hacer, con excelente, buena política y disposición de escuchar. Si no nos escuchamos, vamos a tener un serio problema desde el punto de vista de lo que uno dice de esto de oído solo. Cada uno tiene su verdad y cuando cada uno tiene su verdad, en general no se llegan a puntos de encuentro. Ya sea en una nueva constitución, ya sea en el problema de las pensiones o ya sea en el problema de salud, tenemos que llegar a acuerdos que sean acuerdos sinceros y que efectivamente, como muchos lo han dicho, les duela que efectivamente sea no un bonito más, sino que efectivamente sea un arreglo que saque de la pobreza a los adultos mayores, que efectivamente dé condiciones de dignidad en salud. Y yo no le tengo miedo a que hagamos un plebiscito, porque es una salida es un despiche importante de esta olla a presión que ya explotó. Hagamos un plebiscito. ¿Queremos o no queremos constitución? Veamos. El país sigue siendo altamente conservador. Tal vez, y la gente va a tener que aceptar, tal vez la gente dice no queremos nueva constitución, pero si la gente dice que queremos nueva constitución, hay un proceso de conversación que se va a dar en un gobierno que es de derecha. ¿Qué mejor garantía que se dé un proceso de constitución, de nueva constitución, en un gobierno de derecha? Yo creo que el presidente, vuelvo a insistir, este sería el peor gobierno de la historia de Chile si no hace cosas extraordinarias, y hasta el momento no la ha hecho. Estimado, han sido 90 minutos de un diálogo bastante ameno, transversal y con respeto a todas las opiniones que han sido bastante encontradas. Les quiero agradecer, Claudio Morán, su presencia hoy día acá en el Barómetro, Arturo Storaker, su presencia acá con nosotros, por la invitación. Ricardo Sáenz, muchas gracias, y Jorge Flies. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho partícipe también a toda la gente que todas las semanas sintoniza Pingüino Televisión, el único canal regional con las 24 horas solo de programación regional. Muchas gracias, nos volvemos a juntar en 7 días, siempre dialogando transversalmente. Ojalá que salgamos de esto luego. Nos vemos, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.